Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla educativa. Nos acompaña nuestro compañero Prisciliano Camarillo. El tema de hoy es la sociología educativa. Para empezar, ¿pudiera platicarnos qué es la sociología? Bueno, la sociología es una disciplina científica que estudia sistemáticamente la estructura y desarrollo de la sociedad. ¿Pudiera hablarnos de cuáles son las ramas que estudia la sociología? Bueno, tenemos en primera instancia la sociología teórica. Esta estudia las teorías y conceptos sociológicos. En segundo término está la sociología metodológica. Esta se enfoca en los conceptos y métodos de investigación. Tenemos la tercera, sociología aplicada. Esta se aplica en los conocimientos sociológicos a la resolución de problemas sociales. ¿Nos pudiera decir qué es la sociología en la educación y por qué es importante? Bueno, en este caso la sociología ayuda a comprender cómo la educación se ve influenciada por factores sociales. También la sociología es muy importante porque identifica las desigualdades educativas y las causas. También tenemos como que esta es una herramienta para mejorar la calidad y equidad educativa. Por otro lado, la sociología también aporta porque fomenta la reflexión crítica sobre la educación y su papel en la sociedad. Y por último, pues sería la importancia que tiene la sociología en la educación, pues ayuda en las políticas educativas que sean más efectivas. ¿Cómo el positivismo influye en el estudio de la educación como ciencia social objetiva? Bueno, en este caso la influencia del positivismo está enfocado en la objetividad. En este caso busca eliminar la subjetividad y se enfoca en cuestiones de hechos y datos objetivos. Por otro lado, vemos que la influencia que tiene es en el uso de métodos científicos. Es decir, en esta área se aplican métodos experimentales y cuantitativos para estudiar la educación. Por otro lado, la influencia que tenemos en este caso sería un enfoque en la eficiencia. Es decir, busca mejorar la eficiencia y efectividad de la educación. Y finalmente, busca también la cuestión de la reducción de la complejidad. Simplifica la complejidad de los fenómenos educativos para analizarlos de manera más eficiente y fácil. En un análisis de la educación desde una perspectiva crítica de clases sociales, ¿cómo ésta perpetúa o transforma las desigualdades? Bueno, desde el pensamiento crítico, en esta perspectiva, se enfoca que la educación, o se dice que la educación puede ser reproductor de estructuras de clases existentes, perpetuando la desigualdad. Por otro lado, el acceso desigual a la educación, la calidad y acceso a la educación varían según la clase social. Es decir, hay clases altas, medias y bajas, y dependiendo a esa clase, pues obviamente el acceso a la educación se ve de manera muy emergente o visualizado la cuestión porque tienes tanto dinero o no tienes, el acceso a la educación depende de esa parte. Por otro lado, la cuestión del currículo oculto está diseñado para mantener una dominación de la clase privilegiada. Y por último, puedo comentar y decir que la educación para la obediencia, es decir, que el fenómeno educativo puede enfocarse en la obediencia y sumisión en lugar de la crítica y el pensamiento independiente. Vamos a pasar a otro tema que es la microsociología. ¿Cómo es el enfoque en las interacciones cotidianas dentro del aula y el impacto de estas en el proceso educativo? Bueno, tenemos por una instancia la cuestión de interacciones de face a face, es decir, frente a frente. Aquí la cuestión es, existe el análisis de interacciones directas entre el estudiante y docentes o otros actores dentro del aula. Por otro lado, existen las dinámicas de grupo donde existen los estudios de relaciones y patrones de interacción dentro del salón. Por última instancia, podemos mencionar el proceso de socialización, es decir, el análisis de cómo los estudiantes aprenden e interactúan, normas, valores y roles sociales. Ahora nos podría decir cómo es el enfoque de la teoría crítica en las estructuras educativas. Bueno, se enfoca en analizar y cuestionar las relaciones de poder y dominación que se producen dentro del sistema educativo. A continuación podemos mencionar algunos principios básicos como lo que es la crítica al poder y la dominación, el análisis de las estructuras sociales y económicas, enfoque de la justicia social y la igualdad y por último el
rechazo a la neutralidad y la objetividad. ¿Nos pudiera platicar cómo puede la educación empoderar a los individuos y transformar las estructuras sociales injustas? Bueno, puedo mencionar que la educación es un medio que puede transformar, puede ayudar a las personas a empoderarse en las cuestiones desiguales que tienen en la sociedad. Puedo decir que el desarrollo de habilidades críticas pues fomenta el pensamiento crítico y analítico. Por otro lado, la concientización sobre los derechos y responsabilidades ayuda a educar sobre los derechos humanos y responsabilidades que el ciudadano tiene. Puedo también mencionar la cuestión de la autoestima, que es una parte muy importante para la cuestión de la confianza, ya que ayuda a construir la autoestima y confianza de las personas. Por último, mencionaré la cuestión del acceso a la información, ya que proporciona acceso a esa misma información y recursos que le va a ayudar mucho al ciudadano para empoderarse. ¿Nos podría resumir cómo los diferentes enfoques sociológicos pueden influir en el futuro de la educación y sus posibilidades de transformación social? Puedo comentar que los enfoques sociológicos y su influencia en la educación. Tocante a las estructuras sociales, qué tan importante es que todos pueden tener la igualdad de acceso a las oportunidades. En la cuestión de interacción dentro del marco salón, clase, docente, alumnos puedan tener una comunicación efectiva y cómo la cuestión de la teoría crítica pueda tener estructuras de poder y nominación en la educación y promoviendo la justicia social y la emancipación. Y por último puedo decir que el enfoque de la educación como institución que transmite valores y habilidades para la integración social. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su valioso tiempo y por brindarnos esta información tan importante a esta comunidad educativa. Bueno, muchas gracias. Llegamos a este cierre con una reflexión tan importante y la contribución de la sociología educativa para el beneficio de la misma sociedad. Un abrazo para todos.